Nuestra siguiente presentación tiene como título Perspectiva teológica del derecho del migrante a ser considerado como humano, como un ser humano en un contexto de violencia. Nuestro presentador, Michael Seifert, es un tejedor de redes para la Fundación Marguerite Casey. Él es responsable de la colaboración de 9 organizaciones en el Valle del Río Grande y representa a 10,000 familias que viven en la pobreza a lo largo de la frontera de Texas con México. Estos grupos trabajan sobre cuestiones que van desde el acceso a la salud, la reforma migratoria y la creación de empleos. Anteriormente se desempeñó como sacerdote en la iglesia San Felipe de Jesús de Cameron Park, que según el censo del año 2000 es considerada la población más precaria, más pobre de los Estados Unidos. Seifert participó también en un esfuerzo de 10 años de parte de esta comunidad para transformarse y incrementar la participación de los votantes en un 800%. Además, trabajó también en Oaxaca y durante varios años en Harlingen y en La Joya, como miembro de los Trabajadores Unidos y la organización Valley Interfaith, y después fundó el proyecto Digna. Recibamos con un aplauso a nuestro siguiente presentador. A ver cómo lo hago. Yo no escogí el nombre del tema, me lo mandó Rubén como tarea. Entonces dice a ver cómo hace esto. Una reflexión teológica. Entonces, pues para hablar de Dios, mejor comenzar aquí de donde estamos. Entonces les voy a invitar porque el enfoque es el migrante, que se pongan de pie como un señal de respeto hacia ellos. Y luego les invito a que piensen así rapidito en una de estas personas que hayas compartido el pan en la mesa de la casa o que hayas convivido con él o con ella. Nada más pensando tantito en aquella persona. Son muchos, ¿verdad? Pero uno que te viene a la mente. Luego, nada más con la persona que está a su lado, así se comparte tantito, al menos el nombre o cómo era. No, bien feo o así. Entonces así se comparte con la persona que está ahí, el nombre o alguna cosita rapidito de esta visita santa. Y bien, si gustan sentar. Vamos a dar un chancita, no sé si va a jalar la... está bien, ahí vamos. Bueno, ¿por dónde comenzar si vamos a considerar la humanidad del migrante, del forastero, del Cristo disfrazado? Podemos comenzar en el principio de su jornada, cuando el migrante arranca sus raíces que tienen a veces hasta siglos enterrado en esta su tierra materna. Comenzamos cuando el migrante se despide de la familia, del idioma, de la comida, la música, los amigos, la convivencia. Comenzamos con aquella plática cuando alguien le habló de una tierra
prometida. Comenzamos con aquella muchacha que meses antes de la salida comienza a tomar las pastillas para no quedarse embarazada de las violaciones que se iban a ver. ¿Dónde comenzamos? Sepa la otra, por favor. Tal vez comenzamos al final del viaje. ¿Para otro? Parándonos por un buen rato en el Panteón de Falfurrias, Texas, para leer allá despacito una escritura impregnada en la piel frágil de los más pobres y así los más sagrados de dentro de los nuestros. Y allá encontraremos capítulos bíblicos enteros de lamentaciones, de angustias y de muertes prematuras y muy solitarias. Al otro, por favor. O quizás comenzamos nuestra reflexión en otro lugar donde yacen los muertos, pero que no es panteón, sino un rancho cerca de San Fernando, Tamaulipas, donde los de los Zeta mataron a 72 migrantes porque ellos no querían participar en su maldad. Lugar en el cual se formó toda una comunidad que con su no reveló no solo el carácter de ellos, sino que también sirve de suma instrucción para nosotros, que aún estamos caminando. Otro, por favor. Más bien, en verdad, tenemos que comenzar desde donde estamos y vivimos, en esta frontera que es de veras un lugar entre la pared y la espada, un lugar que es un espacio que puede ser, en lugar de valle de lágrimas, un santuario, que puede ser un lugar sagrado. Y sí es santuario, pero también es un lugar bien duro, un lugar lleno de amenazas. Tenemos drones, helicópteros, barreras y más barreras, tropas, oficiales uniformados en las calles constantemente presentes, patrullando, buscando, sembrando toda la ansiedad y la angustia que causa una cacería. Nosotros vivimos entre las ciudades más seguras del país, El Paso, Laredo, McAllen, Brownsville, pero estamos muy nerviosos. Todos sabemos historias de un hijo levantado de la universidad y deportado así. Sabemos de las guerras de los narcos y sabemos que hay niños que han sido asesinados y de niños que asesinan. Algunos de los niños asesinos viven en el barrio. Y ahí siempre está el muro, un recuerdo constante que ahí están ellos, los que nos invaden, los que nos pueden matar en la noche o en el día, cuando menos lo esperamos. Cuidado, me dice el patrullero cuando camino por el río, ese es un lugar peligroso. Estamos nerviosos. Entonces la tendencia es deshumanizarlos a todos, hacerlos no humanos, porque así es más fácil a tratar a estos niños delincuentes, a los posibles terroristas, a estas amenazas, si los sigo teniendo como amenaza y no como ser humano. Pero luego yo pienso en ellos, los que han venido, los que han invadido a mi vida. En Fernando, otro por favor. Aquí está Fernando, guatemalteco, catequista, que inocentemente fue a saludar a los soldados. Recientemente habían entrado en su pueblo en los altos de la Sierra Maya. Y como desde luego les secuestraron y mataron a sus hijos y luego a su esposa. Y él se escapó. Y como el enorme y profundo dolor que había sufrido y en su gentileza, la calidad de su oración,
su sensibilidad. Otro, por favor. Pienso en Juanita de Salvador, sus brazos llenos de las cicatrices, una parte de un mapa de tortura. Pero como a ella le encantan las matas y como brilla sus ojos al ver la semilla brotar. Si están dentro la gente más bella, más valiente, más generosa, la gente más viva que yo he conocido, si ellos quieren invadirnos, yo digo pues que vengan. Pero pienso también en Fidel, don Fidel, otro de Guatemala, encantador, no tan fiel a su esposa que vive en Santa Cruz, o la otra mamá de sus hijos que vive en Tierra Blanca, no tan fiel a la tercera esposa, una joven que vive en San Benito, y tampoco a la amiga con quien convive cuando anda en Arlington, Virginia. Y eso que está retetete bien feo. O pienso en Juan Carlos de Nicaragua, quien descubrió temprano cómo engañar a sus compatriotas en cuanto a confundir lo que es un notario público en Managua con un notario público en Harlingen. Y aunque están ellos dentro de la gente más complicada, más cabrón que he conocido, son sumamente humanos. Y siempre pienso en Adela, la otra. The other way. Esta. Adela, víctima de abuso doméstico, quien aprendió a manejar un carro y el carro no tenía reversa. Así como ella, siempre por delante, siempre por delante. Para ella desconocida la idea de reversa. Pobres nosotros sin estas personas que no tienen el concepto de reversa. Y sin embargo, algo está pasando porque la única manera de poder hacer lo que les estamos haciendo a los migrantes es o no ser humano yo, y así no poder identificarme con ellos, así en el caso de los sociópatas, o más común, deshacer ellos su humanidad, para igual no tener que identificarme con ellos. Es decir, ignorarlos, callarlos, aburrirlos, olvidarlos, matarlos 2 veces, como quien dice. Torturar a Fernando, negar asilo a Juanita, permitir los abusos como les documentan nuestros compañeros de la Posada de Belén, en Saltillo, es, por supuesto, negar que son seres humanos, haciéndoles de ellos al igual que le hemos hecho en otros tiempos con los esclavos del África, con los indígenas de las selvas de las Américas, con los niños que traficamos para el sexo, o sea, con cualquier clase de seres humanos a quienes les convienen a los del disque proyecto dominante para su tráfico del momento. Será de sacar oro o plata o carbón de la tierra, o de tener cerca la mano de obra barato, o una fuente de dinero mediante la extorsión, o mi droga, o mi placer, o mi política del momento. Y aquí en los Estados Unidos somos los expertos para hacer esto de ignorarles a los migrantes como personas. Tenemos mucha práctica en crear toda una cultura de odio. Antes eran los negros, y todavía, luego los gays, y ahora el afán del momento es echar encima del migrante. Hay libros destacados de Harvard University con detalles que explican cómo el migrante latino ha pervertido la alta cultura de los anglosajones. Y hay videojuegos en donde uno gana más puntos por matar a un migrante embarazada. Y leyes y oficiales que dictan que les tenemos que tratar los peores a los migrantes que a los perritos. Gracias a la propaganda muy nuestra, hemos descubierto que el migrante tiene la culpa por nuestro terror. Es el migrante quien ha arruinado la economía, nuestro idioma, nuestra cultura y hasta los hijos.
Es el migrante que es la causa de la subida en los precios de la gasolina, en la mala calidad de los programas de tele y por el récord fatal de los Dallas Cowboys, quienes tienen, por supuesto, un migrante como quarterback. Bien, y así es la situación aquí en los Estados Unidos y en México. Y tal vez más, ¿qué más podemos esperar de gente pagana? Pero vamos a las iglesias y ya encontramos un silencio casi total. No me refiero a los pastores, a los obispos, sino a la gente que acuden en este país en millones cada domingo a un servicio disque cristiano. Y que ellos hablan con una certeza de lo que es ilegal, que es migrante. Gente de las iglesias estando de entre los peores y más rabiosos de los antimigrantes. ¿Qué dirá Jesús? Bueno, la reflexión teológica tiene su aspecto moral y ética que lo tiene bien hecho Jennifer Harbury, poniendo caras y también los matices sociales, las decisiones tomadas y las consecuencias. La reflexión teológica debe llevar a la liturgia, la cual es una expresión pública y compartida de lo que nos haya informado nuestra teología, sea una expresión de lamentación o de esperanza o de fe, a pesar de lo que nos presenta la realidad inmediata. Y eso lo tiene bien hecho don Javier Cecilia con la poesía, la marcha, el silencio, el grito, una santa misa completa y gracias. La reflexión teológica auténtica debe llevar a la práctica. Y eso sí también lo tenemos y bien hecha toda la comunidad de Annunciation House, ya que muchos años y mediante las muchas formas de solidarizarse y levantar las voces, los cuyas voces están por ser calladas. Una reflexión teológica requiere un punto de partida, que hoy para nosotros serán dos. Uno, el propio inmigrante, y el otro, este espacio nuestro, esta zona fronteriza. Y también la reflexión debe tomar en cuenta las muchas experiencias y reflexión de los compañeros y compañeras de la fe, una fuente de ellos siendo la Biblia. Así que vamos a abrir la Biblia, pensando en el inmigrante, pensando en nuestra comunidad. Y fíjate lo que encontramos. Un verdadero tesoro de reflexiones sobre el migrante, sobre la hospitalidad, sobre los que abusan de los forasteros. Y descubrimos que la Biblia en sí es toda una historia de migración. Entre los migrantes estando Dios mismo. Al abrir la Biblia, adiós Adela. Y adiós, aquí estamos. Al abrir la Biblia encontramos desde luego el primer frase del libro de Génesis que dice: en el principio el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se migró, se puso a trabajar en tierra ajena, entró en territorio nuevo. Ahora la Biblia no menciona si Dios tuviera papeles o permiso, pero aparentemente muy bien como trabajador, terminando su tarea en una sola semana hasta quedando con un día extra. Dios migrante. ¿Por qué decidió Dios salirse de su casa? ¿Por qué este proyecto en tierra ajena? Bien puede ser que es su naturaleza, esto de viajar. Que Dios es para entrar en nuevas relaciones, de aprender idiomas nuevas, a pesar del riesgo de tener que ponerse en las manos de los que le pueden rechazar o eliminar o ignorar. Dios migrante. Viéndolo así, tal vez un vistazo de la naturaleza de Dios, que nos puede ayudar a comprender algo de la naturaleza de su amor. Un Dios andante, un Dios buscador, un Dios inquieto, un Dios que no respeta las fronteras
que intentan imponer un orden inhumano, o sea, un Dios illegal alien. La Biblia comienza con la migración del Espíritu de Dios y termina con Juan en el exilio en la isla de Patmos. Y entre los dos eventos, el pueblo de Dios busca seguridad, santuario, refugio constantemente. En el principio, por ejemplo, nos cuenta la Biblia que Adán y Eva, los primeros habitantes del nuevo fraccionamiento que se llamaba el paraíso, robaron el trabajo del forastero Dios, adueñándose de la única cosa que el buen Dios quería tener apartada. En aquellos entonces, a distinción del momento actual, el migrante Dios tuvo derecho y poder sobre el producto de su trabajo y les mandó a los dos ladrones al exilio. Sin embargo, Dios les vistió y les dejó trabajar, o sea, una manera de poder recuperar su dignidad. Y luego, Abraham, uno de los primeros de los hebreos, los Abiru, que es una palabra que de por sí quiere decir él o ella que camina sin papeles. Después de una plática con Dios migrante, Abraham se puso en caminar, no por razones económicas, sino para ir a crear algo nuevo. Más adelante Moisés, otro asesino violento, pero es escogido a guiar a su comunidad a la tierra prometida. Le costó los famosos 40 años para llegar y todo eso en un desierto peor que lo nuestro. Buen coyote, mal coyote, yo no lo sé, pero a diferencia de los coyotes hoy en día, hizo que llegara a sus feligreses a la tierra prometida, mientras que a él le tocó morir sin llegar a la meta. Y así es escrita la historia de Dios con nosotros, una historia larga y complicada de una serie de migraciones. Así que no es sorprendente que la ley del pueblo de Dios garantiza la protección del forastero, el otro, el migrante. Las citas bíblicas, pues ustedes ya saben de ellos y son bastantes. Al final de la cuenta en la escritura, en la Biblia, el migrante tiene un lugar de privilegio al lado del huérfano y la viuda. Más importante para Dios que el rey, que el sacerdote, que el dueño del Telmex o las computadoras Microsoft. Estas personas son protegidas. La ley es clara y repetida. El huérfano, la viuda y el extranjero. Quien abusa de estas personas es condenada por Dios. Y bien puede ser así es porque son gentes vulnerables, pero yo diría algo más. Si bíblicamente hablando, cada revelación de Dios rompe fronteras, rompe maneras de pensar, abre nuevos espacios para la historia humana, será entonces precisamente las personas que por su propia vulnerabilidad hayan tenido esas experiencias límites de Dios, una experiencia de abrir brechas en un camino desconocido, de tener que aprender desde nuevo una manera nueva de vivir, conocer a lo que es ser un humano en un momento de sumo riesgo. Tal vez estas personas disfrutan un lugar especial en la comunidad de creyentes porque son ellos que han tenido una experiencia preciosa de Dios. Ellos entienden cómo es esto de andar al lado del Dios migrante. La comunidad ama y respeta a la viuda, al huérfano y al extranjero, porque ofrece a nosotros algo de Dios. Si un aspecto de la misma naturaleza de Dios es eso de ser migrante, de salirse de sí mismo, de andar en tierra ajena, ¿quién más nos puede hablar de Dios sino un otro migrante? ¿Quién más nos puede hacer entender la misteriosa presencia de Dios en los momentos críticos de nuestra vida sino uno que haya pasado por el total crisis que es la migración?
Y para los cristianos, el momento clave de la Biblia es precisamente cuando la palabra de Dios viene entre nosotros en Jesucristo. La palabra de Dios andante. Y así, next slide please. ¿Quién más nos puede hacer entender la enorme y misteriosa, incomprensible presencia de Dios en Cristo, sino uno que haya pasado por este calvario de ser abandonado, torturado, sino el desnudado, hecho sumamente vulnerable, uno quien en medio de todo esto que le pasa, reza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así que el migrante de hoy en día, el centroamericano que camina por el Valle de Lágrimas, que es México ahora, o aquella mujer hondureña que haya pasado por unas barbaridades y que es condenada, si pasa dentro del país, a ser criminal, es al contrario una que nos puede descifrar algo de Dios, algo de la vida, algo de nosotros mismos. Entonces, aparte que los migrantes sí son humanos porque son de Dios, literalmente. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es que hemos llegado a este punto de tener que pensar en el derecho del migrante a ser humano? Sabemos que es complicado, es político, es sempiterno, pero comenzando desde donde estamos aquí, muy bien puestos en nuestro rincón del reino de Dios, disfrutamos de una perspectiva que les hace falta a los demás de nuestros paisanos. Aquí en la frontera vivimos entre el allá y el aquí, y somos puente, somos puerta, somos una comunidad fronteriza, y a nosotros nos toca el gran privilegio de Hebreos 13:2, de sin haber sabido poder alojar a los ángeles. Nosotros en Brownsville vivimos en una frontera y es allá como vivir en el exilio. No sé si es aquí en El Paso, pero allá nadie nos hace caso en el norte, nadie nos hace caso al sur. Vivimos como en una isla. Entonces, para nosotros vale la pena acudir al libro de Apocalipsis, la última reflexión escrita en la Biblia, hecho en una comunidad que vive en el exilio. Y leyendo ese libro nos puede dar una que otra indicación de cómo vivir con dignidad en un momento en que parece que todo el resto del mundo ha perdido la cabeza. La Biblia termina con este libro bastante bien complicado, escrito por una comunidad de cristianos quienes vivían bajo una enorme, horrible represión. El Imperio Romano, ellos siendo entre los criminales más organizados en la historia, había armado una violencia tan completa, tan devastadora, que ni los inspirados por Dios tuvieron el valor de nombrar a los asaltantes. Así el famoso 666. Anticipando a los tuiteros de hoy en día, de los periodistas valientes y de los ciudadanos también de alto valor, Juan escribió su libro condenando al Estado y a los malhechores y bendiciendo a todavía migrante comunidad, buscando conservar la esperanza y poniendo a trabajar su imaginación de una nueva tierra, un nuevo cielo. Juan capta esta situación en términos espantosos, de una guerra no contra el narcotráfico, sino una guerra que es un intento de borrar de la tierra a los buenos, de desaparecerlos. Mediante esta crisis yace la verdadera revelación y la base de una esperanza radical, que no solo sostiene a los cristianos viviendo en el crisol de la violencia de aquel entonces, sino también a los que vienen después, los miles y miles de hermanos y hermanas quienes buscan una razón para la esperanza,
buscando al fin ser reconocidos por lo que sí son: un hijo de Dios, una hija de Dios, un ser creado con todas las posibilidades de la misma divinidad. ¿Y qué es lo que dice Juan? Dice: la muerte es mentira. La persecución, horrible como es, no es permanente. Las bestias, y bien bestias, son pasajeras. Una mañana de un nuevo día está por llegar. Tan diabólico el momento actual. Entonces, ya después de unos 2000 años y aquí en nuestra propio exilio, en esta zona fronteriza, nos encontramos en lo que es nuestro propio apocalipsis. Un mundo con sus propios dragones y bestias y plagas y corrupciones, con gobiernos andando de mano a mano con Satanás, con demonios montados sobre bestias al servicio de un anticristo que impresionantemente ha congregado a su servicio narcotraficantes, militares, policías, banqueros, consumidores, por no mencionar a un pueblo aterrorizado y corrompido. Es un apocalipsis lleno de un enorme ruido, una cacofonía de rugidos de bestias, de soldados, de helicópteros, gritos de terror, de agonía, desconsuelo. Es un ruido que aplaca y en música desgarra la policía, destruye la paz. Los dueños de este ruido bestial han creado su propio idioma, y no me refiero aquí a los narcocorridos, sino a los gobiernos y a los políticos que con un vocabulario espectacular reduce lo que es una verdadera tragedia a algo inevitable, que los migrantes son collateral damage en nuestra guerra contra el terrorismo. Los migrantes son las víctimas de fuerzas económicas mayores que nosotros, o son criminales, o portadores de enfermedades, o ladrones mentirosos, no lavados, sucios del trabajo, aunque flojos para el trabajo, arrogantes, nos dicen. Y así, entre el tráfico e intercambio de cocaína y dólares, y de armas y demás dólares, de territorio y fama, de poder y poderes, anda el migrante. Un ser humano quien optó por ir al norte, arriesgarse por un sinfín de razones que al final son suyas, razones que no pueden esperar un cambio de leyes o de circunstancias, y así que van de camino un Abraham, un Moisés, un tal Jesús. Así van de camino uno que es hijo único, otro que es abuelo, uno que es la belleza de la aldea, otro que es la chismosa y amargada hermana mayor, uno quien es mayor de edad, otro que todavía niño. Tienen sueños, amores y esperanzas, andan con envidias y tristezas y resentimientos, aguantan hambre y sed, a la vez son cobardes y valientes, o sea, son como tú y yo. Y tú y yo, los de la frontera, y a diferencia de la gran mayoría de nuestros paisanos, a nosotros nos toca estar al pie de la cruz, igual como los que acompañaron al mismo Jesús en su Calvario, testigos de las barbaridades que se hacen con los inocentes. Somos nosotros, estando al pie de esta cruz, quienes oímos clarito las voces angustiadas de los migrantes. Somos los testigos fieles de esto al resto de la comunidad. Mientras que nosotros oímos sus gritos, los faraones de la tierra les quieren callados. Hay un refrán de Haití que dice: la voz del pobre es como una campana de madera. Así parece que son las voces de nuestros hermanos y hermanas migrantes. Para exprimir el último peso del migrante que es secuestrado, le tienen que tratar como si fuera un animal para que la tortura es más eficaz.
y que sus gritos hagan que sus seres queridos paguen pronto el rescate. Y sus gritos son para los criminales como el toque de una campana de madera. Los empresarios, queriendo mantener las ganancias con la mano de obra barato, se hacen sordos a las historias de ellos y a sus lamentaciones y quejas. Para ellos, estas quejas son como el toque de una campana de madera. Para tener la criada, o hasta 2 o 3 de ellas, para mantener bien a la mansión en Chicago, tiene que ver a los migrantes como subdesarrollados. Y los reclamos de estos migrantes son para esta gente acomodada como el toque de una campana de madera. Para obtener el favor de los racistas, quienes de que por sí votan, los políticos tienen que tacharlos a los migrantes como criminales, no solo como animales, sino como animales salvajes. Y así lo hacen en los 2 países, con una política nacional de reducir los gritos de angustia a nivel que es un toque de campana de madera. Entonces el migrante vive en lo que sí es un momento de apocalipsis, completamente sujeto a los caprichos de gobiernos, delincuentes y una sociedad que haya perdido su propio sentido de humanidad. Y bien, ¿y nosotros? A pie de la cruz de ellos, testigos de todo esto. Yo no sé ustedes, pero yo muchas veces me siento inútil, incapaz, a veces hasta amargado, lleno de coraje y cansado. De repente no experimento la fe o la esperanza, el amor. La misma situación de la violencia en contra de ellos a mí me depriva de mi cristianidad, me quitan las bases para mi fe, mis ganas para la esperanza, la ternura que requiere el amor, mi humanidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Dónde encontramos la razón por seguir adelante? ¿Dónde encontramos una palabra de Dios? El otro. Dice San Lucas, hablando de un proyecto de Jesús de humanizar una zona de su tierra. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de Él a todos los lugares donde debía de ir. Le dijo: no lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Migrantes enviados a humanizarnos a nosotros. Toc, toc. ¿Se oye algo, verdad? Otra. Se dice la jornada del 26 de agosto de 2010, Zetas ejecutaron por la espalda a 72 migrantes. Y luego dice, muy interesante, los centro y suramericanos que iban en grupo, cuando los sicarios lo interceptaron, se negaron a participar en el cartel. Luego dice San Lucas, los 72 discípulos volvieron muy contentos diciendo: Señor, hasta los demonios nos obedecen al invocar tu nombre. Y Jesús les dijo: yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Sin embargo, alégrense, no porque los demonios se someten a ustedes, sino más bien porque sus nombres están escritos en los cielos. En San Fernando se negaron a participar, resistieron. Comencé todo esto con una lectura de Génesis. Me gusta terminar con una lectura de Eduardo Galeano, de su obra Memoria del Fuego, que se llama Génesis. La mujer y el hombre soñaban que Dios les estaba soñando. Dios los soñaba mientras cantaba y agitaba sus maracas envuelto en un humo de tabaco, y Dios se sentía feliz y también estremecido por la duda y el misterio.
Los indios saben que si Dios suena con comida, fructifica y da de comer. Si Dios suena con la vida, nace, da nacimiento. Y la mujer y el hombre soñaban que en el sueño de Dios aparecía un gran huevo brillante. Y dentro del huevo ellos cantaban y bailaban y armaban mucho alboroto porque estaban locos de ganas de nacer. Soñaban que en el sueño de Dios la alegría era más fuerte que la duda y el misterio. Y Dios, soñando, creaba y cantando decía: rompo este huevo y nace la mujer y nace el hombre, y juntos vivirán y morirán, pero nacerán nuevamente. Nacerán y volverán a morir, y otra vez nacerán, y nunca dejarán de nacer, porque la muerte es mentira. La muerte es mentira. La muerte es mentira. Lo oigo, lo oímos, lo oímos. Gracias.